Escapes, traiciones, injusticias, sufrimiento, todo esto y mucho más hoy en la historia real de Papillon. Sean todos bienvenidos. Antes de empezar con el video tengo que aclarar, si venís de ver la peli buscando más info, genial. Si no la viste nunca, te recomiendo primero ver la película y después volver al video. Y si no te importa y solamente querés escuchar una buena historia, te puedes quedar. No te vas a arrepentir. Ahora sí, empezamos. Esta historia arranca en Francia, más precisamente en la ciudad de Saint-Étienne. El 16 de noviembre de 1906, el tercer hijo y primer varón del matrimonio formado por Joseph y Marie-Louise Carrier, al cual llamaron Henry. A los pocos años de nacido, sus padres se mudan a Ardèche y ahí sufrió un duro golpe cuando su madre, cuidando a heridos indochinos, enfermó y murió a causa de una terrible enfermedad contagiosa. Henry empezó a ser un chico problemático y fue enviado a un instituto, pero fue expulsado después de apuñalar a un chico. Su padre tuvo que enlistarlo en la marina para evitar un proceso judicial. Tenía 17 años y estando ahí se hace un tatuaje que serviría para identificarlo por el resto de su vida. Se tatuó una mariposa en el pecho, Papillon en francés, y desde entonces sus amigos le llaman Papi o Papillon. Tras dejar la marina regresa a Ardèche, pero no logra conseguir un trabajo estable. Su vida transcurre de ir de un trabajo a otro y jugar al rugby. Como siente que su vida no lleva rumbo alguno, se instala en París en 1927. Allí se dedicó a negocios un poco turbios, donde se mezcló con personas poco lícitas, lo cual dio pie para lo que vendría después. En esa época conoce a Georgette, alias Nenette. Ellos se casan y planeaban cambiar el rumbo para retirarse al campo a vivir en paz. Pero todo cambió el 26 de marzo de 1930, cuando llegó al hospital un hombre llamado Roland Legrand. Legrand tenía una herida de bala en el vientre y alcanzó a ser interrogado por los policías, donde les reveló el nombre de su agresor, un tal Papillon, pero no pudo decirles más ya que murió al día siguiente. Es ahí que la policía inició la búsqueda. Al pasar de los días, precisamente un 7 de abril, la policía arresta a Papillon, sí, al del tatuaje de mariposa. A la policía poco le importó que demostrara que la noche del asesinato estuvo con sus amigos, y más tarde con Nenette. La justicia necesitaba un culpable y Papillon fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. En esa época, los prisioneros condenados por Francia eran enviados a la Guayana Francesa, país que se encuentra en Latinoamérica. En un principio fue enviado al centro penitenciario Saint-Laurent-du-Maroni. Luego los transportan a las Islas de la Salvación. Y acá es donde comienza la historia de Papillon, que tiene la suerte de ser elegido para un trabajo relativamente sencillo, como auxiliar de enfermería. Día tras día planeaba su fuga, soñaba con escapar a pesar de que los demás presos lo consideraban un afortunado por tener ese trabajo, en comparación con las labores agrícolas de muchos otros y que era casi imposible huir de la isla y llegar al continente. En 1933 abandona el hospital André Bouron y junto a los presos Cloizot Maturet y su compañero de guardia logran escapar en un pequeño bote. Sin saberlo, pasaban por las costas de Trinidad y Tobago y tras varios días de navegación llegan a Riohacha, en Colombia. Ahí el grupo de prófugos trabaja en un hospital de leprosos ayudando a los enfermos, pero luego de un tiempo Papillon decide escapar, aunque es traicionado y atrapado por las autoridades de Colombia. Pero no se dio por vencido y junto a otros dos compañeros logran escapar nuevamente y llegar a la región de Guajira, donde se enamora de dos jóvenes, ambas hermanas. Papillon vivía en un paraíso, estaba con dos mujeres perdidamente enamoradas de él y además el resto de los nativos lo acepta con agrado. Pero por alguna razón, 6 meses después de vivir ahí, Papillon viaja al oeste y nuevamente lo capturan y lo llevan a Barranquilla. Ahí se encontraba cuando unos presos lo rodean en medio de la noche. Papillon se levanta asustado, dispuesto a defenderse de quien sea, pero se da cuenta que eran sus amigos Maturet y Cloizot. El trío es llevado nuevamente a la Guayana Francesa, a la isla de Saint-Joseph, donde Papillon es condenado a 5 años de aislamiento, que solo cumplió 2 al demostrar que no mató a los guardias en su intento de fuga. Maturet lograría sobrevivir al aislamiento junto a Papillon, pero Cloizot moriría a los pocos días de cumplirlo. Henry es trasladado a la isla de Royal, donde de nuevo lo atrapan organizando un plan de fuga, y es condenado a pasar 8 años de aislamiento. Pero una tarde, tras pasar casi 20 meses encerrado, escapa de su celda para ayudar a una pequeña niña, hija de un guardia llamado Lisette, que se estaba ahogando en las aguas infestadas de tiburones.
Cuando el director de la prisión se enteró de su heroica hazaña, lo llama para felicitarlo, pero cuando lo tuvo enfrente, le preguntó por qué lo había hecho y Papillon se quedó mirando a la nada varios minutos y empezó a decir cosas sin sentido, y los guardias comprendieron que el aislamiento lo había vuelto loco. Lo encerraron en un manicomio donde pasaría sus días balbuceando cosas sin sentido junto a otros presos, pero no fue así, ya que Henry había planeado todo para poder ir al manicomio que no tenía mucha seguridad. Allí es donde intenta un nuevo plan de escape, pero es atrapado y lo mandan a la Isla del Diablo, un lugar con grandes acantilados y terribles corrientes de agua rodeándola, pero que no tenía seguridad, ya que la única manera de escapar era con un bote, que si lograbas pasar los tiburones te esperaba una isla extremadamente peligrosa. Papillon pasaba las tardes viendo las terribles olas azotarse contra las rocas de los acantilados y concluyó que tratar de arrojarse al agua sería una locura, ya que la caída lo mataría. Además, no había suficiente profundidad para tal salto. Pero tras meses de observar el mar, un día se levantó de su puesto de vigía y gritando Lisette, fue en busca de Sylvain, un preso con el que había entablado amistad. Le explica que tras meses de observar descubre que la séptima ola siempre es más grande que las 6 anteriores y cuando Lisette, como llama la dicha, llegue, ambos pueden saltar y dejar que la corriente los guíe a tierra firme. Tras improvisar unas balsas construidas con cocos, Sylvain y Papillon se arrojan al mar, donde pasaron varios días a la deriva, hasta que finalmente divisaron tierra. A punto de llegar, Sylvain desesperado bajó de su balsa, pero estaban sobre arena movediza y murió. Papillon, en cambio, esperó pacientemente hasta que la corriente lo llevó a tierra firme y por fin dejó su balsa. Había logrado escapar de nuevo. Se instaló en Georgetown, donde nadie lo reconoció. Pudo tener una vida tranquila, pero decidió irse a otro lugar. Se fue a Venezuela, pero de camino fue capturado de nuevo y encerrado en otra terrible prisión, de la cual lograría salir en 1945. Pero Venezuela no tenía tratado de extradición con Francia, y después de tantos años, Papillon pudo ser una persona libre, se trasladó por fin a Caracas, donde se instaló y formó una familia. Vivió una vida relativamente buena, donde fundó varios locales, restaurantes y hoteles. De todos los locales, el único que funciona en la actualidad es el Gran Café, ubicado en el Boulevard de Sabana Grande, donde tuvo tiempo para escribir sus libros y memorias. Papillon muere el 29 de julio de 1973, a la edad de 66 años. Y así es como termina esta espectacular historia de vida con muchísimos escapes, aventuras y días de sufrimiento. Por último, su libro tuvo 2 adaptaciones cinematográficas, la primera en 1973 y la segunda en 2017. Espero que les haya gustado el video, si fue así te invito a dejar un comentario, así como también a suscribirte para estar al tanto de las próximas historias. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.